y recojan sí mismo la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les desmoneréis nada, porque están ociosos. Por eso se levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávase la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Vamos a darlo hasta ahí y después seguimos. Padre Santo y Padre bueno, en el nombre glorioso de Jesucristo el Señor, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Dios amado. Mira, Padre Santo, este pueblo, Señor, que estaba en Egipto, un pueblo que estaba esclavo, Señor amado, y tú le diste libertad por medio de tu siervo Moisés. Ahora, Padre Santo, te rogamos que tú, Señor, abra nuestro corazón y nuestra mente, para que si hay algún yugo de esclavitud, Señor Jesús, tu palabra pueda romperlo para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Podemos sentarnos, hermanos. El libro del Éxodo. ¿Qué libro, hermano? Este libro es muy especial. Este libro es acerca de la misericordia de Dios y la libertad del pueblo de Israel. Este libro, hermano, yo al principio dice que el pueblo de Israel oraba y le pedía al Dios de los cielos para que Él les diera la libertad de la esclavitud que ellos estaban. Pero dice la Biblia que el Señor oyó su clamor. Esto me da gozo y me da alegría, hermano, porque podemos ver que estamos sirviendo a un Dios que no es sordo. Él escucha el clamor de su pueblo, especialmente cuando tú estás en una esclavitud. Para la gloria de Dios, dice la Biblia, que Él oyó el clamor de su pueblo. Y cuando Moisés estaba allá tan lejos, Él lo llevó, y cuando le mostró una zarza ardiendo, esta era la presencia de Dios. Y cuando llegó a la zarza que estaba ardiendo, Él se dio cuenta que lo que estaba enfrente de Él era la presencia de Jehová. Y lo estaba llamando a un trabajo serio, un trabajo fuerte y un trabajo difícil. Pero Moisés dijo amén. Gloria a Dios. Un libro acerca de un varón de Dios, Moisés el libertador. Un libro acerca del poder de Dios, milagros y liberación. Moisés y Aarón ante un hombre tan fuerte que era el poder en la tierra de Egipto, el faraón. El pueblo había aceptado a Moisés, ya Moisés había hablado con él. Por eso el faraón estaba más airado, porque según el faraón, Moisés había ido a aguantarlo de las tareas. Gloria al Señor. Moisés y Aarón viajaron a Gosén y a Memphis para ver al faraón. Considere la fe que tendrían que tener estos dos hombres para enfrentarse al hombre más fuerte de Egipto, el faraón. Y con la encomienda que ellos llevaban. ¿Se recuerda cuando Moisés estaba en la zarza, que el Señor lo llamó y Él le decía: ¿y quién le digo que tú eres? Para que crean que tú me enviaste. Y el Señor: dile que yo soy el que soy. El que soy es el poderoso. Y el que soy va con ellos. Cuando el que soy va contigo, no importa lo que tú vayas a hacer o lo que te haga, el que soy te va a levantar para la gloria de su nombre. Porque estamos sirviendo al Dios grande, poderoso, reconociendo que el que soy está con nosotros. ¿Cuánto lo creen, hermano? Aleluya. Moisés y el faraón. Fíjense, hermano, todas las excusas que le dio Moisés. Moisés le dio: no puedo hablar. Pero el Señor le dijo: ¿pero quién te dio la lengua? El que va a hablar soy yo. El que lo va a hacer todo soy yo. Pero de todas maneras, llévate a tu hermano Aarón y él va a hablar por ti. Entonces el Señor te manda, y aunque tú veas el trabajo difícil, Él lo va a poner suave y Él lo va a poner bien para que tú lo hagas.
y Moisés se fue con Aarón a una tarea tan difícil, hermano. Yo a veces pienso que, fíjate, cuando nosotros pasamos problemas, pruebas y dificultades, yo otro día, después que tuvimos una reunión aquí, yo me pegué a leer el libro de los Hechos, y cuando vemos que Pablo llegó a Éfeso, y en la ciudad de Éfeso había un problema, le llaman el alboroto de Éfeso, se llama, y de que allí había una gran diosa, y había un tal Demetrio que hacía piezas de plata y hacía estatuillas de la diosa de Éfeso, y él las vendía, y como el pueblo de Éfeso creía en la gran diosa Diana, una diosa de ese pueblo, cuando hacía las estatuillas, hermano, todo el mundo las compraba. Y le estaba dando una gran ganancia a este hombre Demetrio, y él por su riqueza tenía poder en la ciudad. Llegó Pablo, hermano, y cuando llegó Pablo denunció la idolatría de ese pueblo. Cuando denunció la idolatría de este pueblo, ¿qué pasó? Ellos reconocieron la verdad. ¿Y qué pasó entonces? El tal Demetrio ya se le cayó el negocio. Cuando el tal Demetrio vio que se le cayó el negocio, ¿qué hizo Demetrio? Corrió a atacar a Pablo. Y cuando atacó a Pablo y a los que iban con él, hermano, pues no fue fácil para Pablo. Fue una ciudad entera en contra de Pablo, porque él atacó a la gran diosa Diana. Pero reconociendo Pablo que el que estaba con él es el gran yo soy, Pablo siguió adelante para la gloria de su nombre. Y yo digo, hermano, los problemitas que nosotros tenemos son así de pequeños comparados con los problemas que tenían los apóstoles antes de nosotros. Eran problemas serios, era muerte, era cárcel, era azotes. Todavía nosotros estamos pasando por esto, hermanos. Va a llegar persecución al pueblo de Dios. Y cuando tú veas la persecución que viene al pueblo de Dios, no era nada, ahora es fuerte. A veces pensamos que el Señor nos da una encomienda, Señor, pastor yo me acuerdo como ahora, yo creo que los hermanos se recuerdan, cuando me reuní en casa. Yo tengo costumbre de hacer reuniones en casa, parece, y yo me reuní en casa, y llegó un grupo como de 15, y cuando llegó el grupo de 15, ya no habían votado de Roma. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Fíjate, yo pensaba ser un líder nada más. Yo pensaba ser líder de la iglesia o del grupo. Y cuando los hermanos dijeron, ¿usted sabe, pastor? Carmelo, ¿tú sabes, Carmelo, que lo que el Señor quiere es una iglesia? Nos votaron de allá, pero lo que el Señor quiere es una iglesia. Sí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces yo sería el líder de esa iglesia. No, tú no vas a ser el líder de esa iglesia. Tú vas a ser el pastor de la iglesia. Y yo, el pastor de la iglesia. Pero ustedes no saben lo que están hablando. El pastor es un trabajo difícil. Pero el Señor me dijo, pero yo soy el gran yo soy. Y el gran yo soy va contigo donde quiera que tú vayas. La encomienda que el Señor te da, el ministerio. Por eso el ministerio es sagrado, hermano. ¿Sabías tú que el ministerio es sagrado? Y cuando el Señor te da un ministerio, mira, hermano, es algo sagrado. Y tú tienes que cumplirlo. Y si yo le digo a ustedes todos, levanten la mano los que tienen ministerio, muchos no lo levantarían porque no saben lo que es un ministerio. Pero cuando tú entras por esta puerta, tú aceptas a Jesucristo en tu vida y tú empiezas a escudriñar la palabra y aprender la palabra, el Señor tiene ministerios contigo. Y el ministerio es serio. El Señor te llamó a algo serio, como llamó a Moisés. Y cuando Él llamó a Moisés, Moisés temblaba. Y si era tartamudo, tartamudeaba más. Pero el Señor le dijo, yo soy el que soy. Yo estaré contigo. El Señor le dice a Josué, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y llegó entonces, hermano, Moisés y Aarón llegaron al faraón.
Y fíjate, hermano, lo que dice el faraón. Primeramente ellos le dicen: Jehová nos ha mandado, el Dios de Israel. Y faraón le contesta en el versículo 2: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a mi pueblo? ¿Quién es Jehová? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que faraón no conocía al Señor. Él no conocía al Señor para nada, hermano. Él lo que conocía era que el pueblo de Israel, que había llegado a Israel libre, habían llegado libre, hermano. Al pueblo de Egipto habían llegado libre. Ellos habían ido como con José, el hijo de Jacob, y José les dio la bella vida en el pueblo de Egipto, y ellos no sabían nada más. Pero cuando llegó este faraón, que era un faraón malo, ¿y sabe por qué este faraón era malo? Porque no conocía al Señor. Si él hubiera conocido a Dios, él no era malo. Cuando una persona es mala en esta tierra, es que no conoce a Jehová. Y el hombre que no conoce a Jehová hace lo malo. Y esto era lo que pasaba con este hombre faraón y este pueblo de Israel, que fue llamado a ser pueblo libre. Estaba esclavo en Egipto. Cuando nosotros salimos de Roma, hermano, decíamos que salíamos de Egipto, ¿verdad? ¿Se acuerdan que decíamos? Salimos de Egipto, ¿se recuerdan? Porque Egipto es el mundo. Este pueblo estaba en Egipto, estaba en el mundo, estaba en el pecado, en la esclavitud. Y el que está en esclavitud no está en el Señor. Y el pueblo de Dios tiene que entender que cuando hay esclavitud en tu vida, tú tienes que pedir al Señor que rompa las cadenas para que la esclavitud termine y tú puedas ser pueblo libre delante del Señor. Aleluya. ¿Quién es Jehová para que yo lo oiga y deje ir a su pueblo? Lo que el faraón tenía del pueblo de Dios, hermano, era ganancias. ¿Y cómo iba a dejar ir las ganancias? Era un pueblo que hacía ladrillos. Era un pueblo que trabajaba fuerte sol a sol. Era un pueblo que estaba haciéndole ganancia al país de Egipto. Porque el país de Egipto, en vez de seguir las ganancias y la buena conducta que le enseñó José, ellos empezaron a hacer cosas como hacen todos los gobernantes. Y en vez de hacer ganancias honestas, querían hacer ganancias deshonestas. Y tenían a un pueblo entero sacrificado y esclavo. Pero ellos no se daban cuenta, hermano, que este pueblo que ellos tenían esclavo era nada menos que el pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios aquí, hermano? Entonces aquí tiene que haber la libertad en Cristo Jesús. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Tenemos que conocer la verdad, hermano, y la verdad es Jesucristo el Señor, para la gloria de su nombre. Aleluya. Santo eres Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, Jesús. El plan de ahora, hermano, no es que estamos haciendo ladrillos. El plan de ahora es que el Señor te quiere libre. El plan de ahora es la libertad en Cristo Jesús. Reconocemos, hermano, que el Egipto que estamos viviendo y el faraón que estamos viviendo hoy día es el diablo él mismo. Y el diablo te quiere oprimir, te quiere aguantar y te quiere encadenar para que tú no hagas el trabajo que tienes que hacer en el nombre del Señor. El diablo te quiere encadenar, pero el Señor te dice: